Salud. Un le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Es un gozo estar nuevamente reunidos con ustedes. Confío en el Señor que lo que podamos compartir en esta noche sea de bendición, de edificación para sus vidas. Nosotros desde aquí, desde la cabina de transmisión, Caleb y yo, expectantes de siempre de ver la gloria de Dios y de disfrutar de su amable sintonía. Hemos titulado esta lección, esta enseñanza, este capítulo, Paz y Seguridad. Primera Tesalonicenses 5:3, Primera de Tesalonicenses 5:3 dice así: y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Porque ha habido siempre esta duda, esta incertidumbre, que en el final de los tiempos la profecía dice que va a reinar el anticristo, ¿verdad? Va a tener su reino en esta tierra, va a levantar su reino en esta tierra. Y que iba a haber una persecución de los cristianos implacable. Y que muchos enseñan de que esta persecución, esta destrucción repentina vendrá sobre todos los cristianos, sobre todos los creyentes, sobre toda la iglesia de Jesucristo. Pero déjeme decirle a la luz de la profecía, a la luz de la palabra, que cuando esto suceda ya nosotros no estaremos aquí. La iglesia de Jesucristo será arrebatada. Luego de eso vendrá esta destrucción repentina de la que el apóstol Pablo está enseñando. Dice, y cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de parto. Resulta que cuando el Señor venga a llevar a su iglesia, porque habrá un día de arrebatamiento, ¿verdad? Dice la Biblia en Tesalonicenses también que el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y todos luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor. Eso va a suceder en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Está escrito, está profetizado. Esto ya está estipulado y no cambiará. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar velando, preparando, porque eso es lo que aconsejó el Señor Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. Que estemos velando para que el Señor cuando venga no nos vaya a sorprender. Entonces, mis hermanos, aquí es cuando el apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Tesalónica y dice, ¿no? Y cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Resulta que el día de hoy han sucedido muchos eventos y pasará este día 13 de octubre de 2025 como un día histórico para el mundo, para la humanidad, para el pueblo de Israel, para el pueblo cristiano alrededor de toda su historia. Ahora le voy a comentar por qué. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe acá en Tesalonicense eso? Resulta de que va a haber un acuerdo de las naciones, porque van a estar siempre en guerra, y usted sabe que hoy día es un día especial, ¿no?
del mundo contra Israel. Va a llegar el momento en que el caos va a ser generalizado en el mundo, en todos los países, ¿no? De tal manera que se va a levantar un líder, se va a levantar un hombre encumbrado, probablemente de mucha elocuencia, de mucho poder económico, de mucha capacidad de gestión y tal, con mucha influencia en el mundo, que se va a levantar como el falso profeta, como el anticristo, y él va a establecer una paz con Israel. Es lo que dice la Biblia. No lo digo yo, no es una enseñanza nueva. La Biblia dice que el anticristo vendrá, ¿no? Con todos sus atributos y establecerá la paz en el mundo. Entonces, todos dirán, ok, perfecto, todos estamos de acuerdo con él, con este personaje, porque mira, ha venido la paz y la tranquilidad al mundo. Todas las naciones ya no hay guerra, todo está bien. Pero a los 3 años y medio de este acuerdo, de lo que habla Daniel en la semana 70 de Daniel, que nosotros lo hemos estudiado hasta el cansancio ya en este programa, es una semana de 7 años. Y a los 3 años y medio, este personaje que será el anticristo, que encarnará el anticristo, que será el profeta de Satanás, el representante de Satanás en esta tierra, romperá todo acuerdo que ha hecho con las naciones y él se sentará en el trono que está destinado para Dios en Jerusalén y pedirá que lo adoren. ¿Correcto? Entonces ahí es donde vendrá destrucción repentina. Ahí es donde, ¿por qué? Porque la iglesia ya no estará aquí. El Señor ya habrá llevado a su iglesia. Los que se van a quedar, los que dudaron, los creyentes que fueron así por encimita nomás, los tibios que no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, ellos no serán arrebatados, porque no tienen el sello del Espíritu en sus vidas, más bien tendrán el sello del anticristo en sus frentes. Entonces, aquí es donde habla de que este personaje, el anticristo, establecerá, entre comillas, una paz en el mundo. Ellos dirán paz y seguridad. ¿Y qué dice acá el apóstol Pablo? Ya está escrito, ¿no? Cuando el mundo diga, cuando la gente diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ahora, el día de hoy, el mundo entero está obsesionado por un falso sentido de paz y seguridad. El presidente Donald Trump aterrizó en la mañana de hoy en Israel, precisamente por este día histórico para Israel, realmente un día de mucha bendición, de muchos sentimientos encontrados también, mientras que muchos están muy felices y contentos y gozosos de recibir a estos 20 rehenes que han sido liberados de las prisiones, de las mazmorras de Gaza, y han sido liberados el día de hoy 20, ¿no? Los últimos 20 que quedaban. También han quedado 28 restos de algunos rehenes que no lograron sobrevivir y que solamente 4 féretros han entregado y faltarían otros 24 que están por entregarse dentro del acuerdo que tienen. Entonces, dentro, digamos, los acuerdos que han llegado gracias a la mediación de Donald Trump para lograr, digamos, este acuerdo, esta liberación. Voy a ponerlos en contexto, pero espero que ustedes puedan seguirme, digamos, la ilación. Yo espero ser lo suficientemente capaz de poder explicar cómo se ha realizado todo esto. Resulta, ¿no? Como le dije, que hoy lunes 13 de octubre del 2025 pasará a la historia como un día realmente muy especial para el pueblo judío y para todo el pueblo cristiano alrededor del mundo. 20 rehenes que estaban secuestrados por los terroristas de Hamas, los últimos 20, hoy finalmente fueron liberados. Gracias a Dios, gloria a Dios. Eso realmente es algo grandioso. Son 20 seres humanos. ¿Por qué? Porque Israel valora la vida, mientras que los palestinos, los terroristas, adoran, ¿no? Hacen apología de la muerte. Para ellos morir como héroes es algo que ganarse la gloria. No saben que se están ganando el infierno, pero no lo saben. Pero para el pueblo judío una vida es muy importante. Galish Galash, ¿no? Un prisionero
fue un soldado israelí que fue tomado prisionero por los palestinos. Lo canjearon por 1.000 terroristas. 1.000. ¿Me entienden? Entonces, para ellos, para los terroristas es negocio secuestrar, ¿no? Israelíes y canjearlos, porque Israel tiene muchos prisioneros terroristas que por hacer actos terroristas en Israel han sido detenidos, están apresados, están condenados en cárceles israelíes. Entonces, ellos capturan, ¿no? Secuestran a civiles israelíes para luego canjearlos con sus presos que tienen allí en Israel. Entonces, ¿qué pasó? Para ponerlos en contexto, ¿no? ¿Qué sucede? El día, el día 7 de octubre del 2023, un día trágico, por cierto, hace 2 años y 3 días, que están cumpliéndose hoy, ¿no? Do, 2 años completos, cuando un grupo de 7.000 terroristas del Hamas y de la Yihad Islámica invaden el suelo israelí a las 6 de la mañana, más o menos, y luego en Israel, donde se estaban realizando un concierto de música nova, donde había muchos jóvenes de diferentes partes del mundo, estaban ahí celebrando esa fiesta, ese concierto de música. Estos terroristas armados entraron en carros, en camionetas, en camiones, en tractores, en alas delta, en motocicletas, en todo lo que pudieron, entraron, burlaron la vigilancia y entraron y mataron a 1.200 personas en el concierto. 736 civiles israelíes, incluidos 38 niños, 79 extranjeros, 379 miembros de seguridad que fueron muertos y muchos más que resultaron heridos ese día del fatídico 7 de octubre de 2023. Entonces, ese mismo día matan a 1.200 personas y se llevan secuestrado a 251 personas, incluyendo mujeres y niños. Incluyendo mujeres y niños, secuestraron todo. Hoy, luego de 2 años de cautiverio, fueron liberados los últimos 20 rehenes vivos y 28 que no lograron sobrevivir serán repatriados sus restos. Hoy solamente 4 cadáveres han sido entregados, porque los terroristas dicen que no saben exactamente dónde los enterraron, dónde los pusieron, y va a tomar algún tiempo encontrarlos y poder desenterrarlos y entregarlos a Israel. Entonces, mi hermano, sin duda, hoy es un día muy especial para Israel y para nosotros también, para todo cristiano, para todo creyente. Es un día especial porque se han liberado a estos 20 que sobrevivieron, 20 hombres, 20 israelíes. Y obviamente Israel está de fiesta, está de gozo y nosotros como creyentes, como cristianos también lo celebramos. Permítame celebrar también a mí aquí, desde esta humilde tribuna. Voy a compartir, hoy no tomaré café, voy a compartir con una copa de vino, porque es un día de celebración. Hay que celebrar la vida, hay que celebrar la victoria de Israel sobre estos infelices, impresentables terroristas. Brindo por ellos, brindo por Israel, brindo por los 20 secuestrados, liberados hoy, por sus familias, por sus seres queridos que deben estar celebrando a rabiar. Muchas gracias. Israel, mis hermanos, sin duda es un país muy pequeño en el Medio Oriente. Es el país más pequeñito en todas las naciones árabes circundantes, ¿no? Israel es el único país en el Medio Oriente que se precia de tener y de defender principios democráticos. Es decir, en otras palabras, Israel es el único país democrático, demócrata del Medio Oriente. Es el único país que se da el lujo de hacer sus elecciones y elegir a sus gobernantes. El único en toda la región, en todo el Medio Oriente. Es el más pequeño de toda la región, pero uno de los más poderosos de la tierra. Hoy mismo, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dando un discurso en el Congreso de Israel en Jerusalén, él pudo reconocer, pudo decir que Israel, siendo una tierra tan pequeña,
siendo un grupo de habitantes que a la justa llegan a 14 millones, pero en Israel solamente habrán 10 millones y el resto está disperso por el mundo. Entonces, aún así, es un país altamente tecnológico, con mucho adelanto, con mucha modernidad. Las empresas más importantes del planeta tienen sus sedes, sus bases allí en Israel y se precia de tener el ejército más poderoso de la Tierra después de Estados Unidos, claro. Interesante. El mismo Donald Trump reconocía eso el día de hoy en el Congreso de Israel en Jerusalén. Entonces, por más de 3.000 años, sus vecinos musulmanes árabes, ¿no?, de la yihada islámica, ¿no?, han intentado desaparecerlos, han querido matarlos a los judíos, borrarlos del mapa. Sus vecinos tóxicos no entienden que Israel es indestructible, que Israel no puede ser destruido. Es lo que ellos no pueden entender. Desafortunadamente, son guiados por un espíritu inmundo, perverso, diabólico, satánico, infernal, que hace que ellos ataquen Israel, que odien al pueblo judío por nada, por ser buena gente, por amar la vida. Israel no le ha hecho la guerra a nadie. Lo que Israel ha hecho siempre es defenderse de los ataques de su adversario. Israel nunca ha tenido una visión expansionista de querer ganarle el territorio, porque generalmente las guerras son por territorio, por tierras, ¿no?, por posesiones. Pero Israel no, aun cuando es la más pequeña de todos, pero ellos están viendo dónde estaban, porque ahí los puso el Señor. Dios le puso sus linderos. Pues Dios no puso un conquistador, un hombre, no, un patriarca, no, lo puso el mismo Señor. Pero cuando no conocemos las verdades bíblicas, entonces tenemos la mitad de la verdad fuera de nuestro cerebro y con una sola mitad no podemos entenderlo. Entonces, mis hermanos, hace más de 3.000 años comienza esta persecución para el pueblo judío, de tal manera que todos sus enemigos, ¿no?, los odiaban. ¿Por qué? Porque Israel fue el pueblo elegido por Dios, fue el pueblo escogido por Dios, ¿no? ¿Para qué? Para representar su gloria en este mundo. Sí, así como lo oye. Israel representa la gloria de Dios. No es perfecto, no es la nación perfecta, no es el Estado perfecto, no es la democracia perfecta. No lo es porque no hay perfecto en este mundo. Pero sigue siendo el pueblo escogido por Dios, sigue siendo el pueblo elegido por Dios. Ahora, si nosotros solamente retrocedemos a Génesis 12, que es uno de los pasajes que para mí son emblemáticos, me encantan, me gustan, ¿no? En Génesis 12 baja nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y hace un pacto con Abraham. Abraham era un hombre, un empresario que fabricaba estatuillas, ahí tenía sus negocios, sus business, su esposa Sarita, que era estéril, sus criados, sus empleados, en fin. Dentro de toda la multitud de la gente, es decir, viene a una ciudad y escoge una familia, ¿verdad? Eso es lo que sucedió. Vino y lo escogió a Abraham y le dijo a Abraham, él estaba en Ur de los Caldeos, esa era su ciudad. Entonces le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, haré de ti una gran nación. A los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor hizo un pacto con Abraham. Eso fue en el Génesis 12. En el Génesis 15, Él refrenda más aún su pacto, un pacto eterno, un pacto para siempre. Entonces, es ahí, hermanos, donde Abraham, en obediencia, sale de Ur de los Caldeos, abandona su casa, su familia, su parentela, y se va a donde el Señor lo guiaba. Finalmente lo lleva a la tierra donde están ahora. Pero hay un hambre en la tierra, pasaron muchos años. Ahí en el Génesis 17 nomás aparece que ellos serían esclavos de Egipto. Entonces,
Ya ustedes también conocen la historia porque los he compartido muchas veces, cómo es que el pueblo judío, el pueblo hebreo, llega a Egipto y cómo es que se convierten en esclavos del imperio de Egipto. Ya ustedes conocen eso. Pero de ahí, luego de 430 años de esclavitud, el Señor a través de Moisés los saca a través del Éxodo por el desierto y los lleva a la tierra que Él los había dado, que Él los había entregado. Esa es la tierra que donde está Jerusalén ahora, ¿correcto? Pero que lo reclaman los palestinos como suya. Ellos lo quieren a morir. Y todos sus pactos, todos sus preceptos, todos sus principios se basan en eso, en destruir a Israel, en borrarlo del mapa para que ellos puedan tener a Jerusalén como la capital de Palestina. Y eso no va a suceder nunca, jamás, nunca. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no, porque la Biblia lo dice. Está establecido así. Fíjese, luego de que el Señor hace un pacto con Abraham, ellos están en su tierra, ¿no? Y hace 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, es crucificado, el imperio romano comienza a presionar a todo lo que eran judíos, cristianos, creyentes, ¿no? Y todos los judíos comienzan a irse por todas las partes del mundo, a huir. Es el momento de la dispersión, se llama la diáspora, fueron dispersados por el mundo. Pero la Biblia también dice que luego de 2000 años volverían a su tierra. Y qué tremendo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, después digamos, del holocausto nazi, el 14 de mayo de 1948 la ONU, con una resolución especial, reconoce al Estado de Israel como Estado, como nación libre y soberana. Para muchos ahí recién se forma el Estado de Israel en 1948, pero para mí no. Para mí se formó en el Génesis 12, cuando el Señor lo llama a Abraham y le dice, haré de ti una gran nación. Es decir, fue fundada por Dios mismo hace más de 3000 años. Y hace 2000 años que en el 1948 ya el pueblo de Israel comienza a volver a Israel. De las diferentes partes del mundo que estaban dispersos por el mundo, comienzan a volver. Y la ONU hace un reconocimiento y lo reconoce como país. Y ahí es donde los países árabes, sus países vecinos, circundantes, que no estaban de acuerdo con eso, han rechazado todo ese acuerdo, no lo reconocen. Para ellos dicen el régimen sionista. Así lo llaman a Israel. No le llaman la nación de Israel, el Estado de Israel, porque no pueden pronunciar eso en su lenguaje. Son tan estúpidos que creen que al no pronunciarlo no va a existir. Dicen los sionistas, dicen el régimen sionista, así se refieren a Israel. Los palestinos, los musulmanes, ¿no? El mundo árabe no lo reconoce. Los otros países son reconocidos, Irán, Irak, ¿no? Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, todos tienen su nombre y todos son reconocidos, pero Israel no le reconocen. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. ¿Por qué lo odian? Porque de ahí vino el Salvador del mundo, de ahí nació el Mesías, de ahí nació la Biblia, de ahí vino la Biblia, los profetas, los patriarcas, de ahí viene nuestra fe. ¿Amén? Porque ese pacto que el Señor hizo con Abraham en Génesis 12, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es que ese pacto nos alcanza a nosotros también, los gentiles, a nosotros, aquí, a Perú, o al país de donde usted nos vea. Esa bendición de ese pacto nos alcanza a nosotros también a través del creyente Abraham. ¿Correcto? Por eso es que el musulmán nos odia. Por eso es lo que los del Islam nos odian a nosotros. ¿Por qué? Porque somos creyentes, somos cristianos, creemos en Jesucristo y no creemos en Alá y no creemos en su doctrina de muerte. Amén. Entonces, a lo largo, mis hermanos, de 3000 años de historia de Israel, ha sobrevivido a numerosos imperios. Por mencionar algunos, ha sobrevivido
al imperio egipcio. Ha sobrevivido al imperio de los asirios. Ha sobrevivido a los babilonios. Ha sobrevivido a los persas. Ha sobrevivido a los griegos. Ha sobrevivido a los romanos, al imperio más poderoso de su tiempo, al imperio romano. Ha sobrevivido. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Siendo una nación pequeña, un estado pequeño, y todos los grandazos en contra de él, pero no podían. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel es el creador del universo y él ha elegido ese pueblo como su pueblo. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial sobrevivió a los nazis. Claro que Hitler pudo eliminar, exterminar a 6 millones de judíos en los campos de concentración, en las cámaras de gas. Ustedes lo saben por historia. Si no cree en la Biblia, pero bueno, váyase a la historia. En la historia va a encontrar, ¿no?, qué pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde Hitler extermina a 6 millones de judíos con la mentalidad de desaparecer esa raza judía del planeta. Otro que estaba equivocado. No puede desaparecer al pueblo judío de la tierra. El pueblo de Israel va a permanecer aquí cuando los otros países ya no existan. Sí, así, tal cual. Entonces, mis hermanos, el 14 de mayo de 1948, la ONU reconoce a Israel como nación. Algunos lo ven como que es una compensación por todo el maltrato, por toda la maldad, por el exterminio que los alemanes hicieron contra Israel. Pero no es así. No es así. No hay compensación ahí. Sino que en el tiempo de Dios, el Señor iba a hacer cumplir su promesa de que iba a regresar su pueblo a Israel otra vez. Y eso es lo que sucedió. A partir de ahí, los judíos de diferentes partes del mundo han comenzado a volver a Israel. Son 70 años que han pasado de 1948 y muchos judíos ya se han instalado, han puesto sus negocios, sus vidas ahí en Israel nuevamente. Y la profecía continúa, ¿verdad? Entonces aquí, al día siguiente de que la ONU lo declara como Estado a Israel, al día siguiente sus vecinos tóxicos, sus vecinos ahí más cercanos, Egipto, Irak, Jordania, se ponen de acuerdo y comienzan a bombardear. Recién nacidito el Estado, pocas gentes, 600.000 personas había, pero no había un ejército, no había muchas armas, no había, bueno, no había casi nada. Pero es el milagro de Dios, es la provisión de Dios, que lograron repeler al enemigo. Luego, hermanos, en el 1967 viene la Guerra de los 6 días. En este conflicto bélico enfrentó Israel a Egipto, a Siria, a Jordania, a Irak, donde una vez más Israel sale victorioso de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural. Dios obrando en contra de sus enemigos y salen victoriosos. Ahí es como Israel se expande, llega hasta el Sinaí en Egipto, ¿no?, sus fronteras, ¿no?, y llega, invade todo Gaza. ¿Por qué? Porque los filisteos, los palestinos les habían atacado. Entonces, en la guerra finalmente, pero ya en el 2005, un error del primer ministro israelí le entrega Gaza al poder de los palestinos. Y Gaza, digamos, los palestinos cometen el error de entregarle su gobierno a los terroristas del Hamas. Hamas se engrandecieron y hicieron túneles, hicieron todo su imperio con la colaboración de las naciones del mundo, ¿no?, que colaboraban con Palestina para una Palestina libre. ¿Libre de qué? Si ellos mismos son los que se victimizan. Palestinos son los del Hamas y Hamas son los que victimizan a los civiles. La ayuda humanitaria que llegaban, camiones que entraban en Gaza, eran los del Hamas, los terroristas que cogían esos camiones y los llevaban a los túneles y después esa comida lo vendían a los civiles de afuera a un precio exorbitante. Ellos usaron los hospitales, los colegios, los centros educativos, hicieron túneles debajo de los hospitales y ahí tenían sus bases militares y de allí lanzaban ataques a Israel. Desde ahí, ¿qué le parece? Ubicado de dónde vienen los ataques, porque la tecnología ahora se sabe de dónde sale un disparo, de dónde sale un cohete, de dónde sale un misil. Se sabe la hora exacta que está cruzando los aires. Y salían de los hospitales, de las bases de los hospitales.
¿Por qué? Porque el terrorista no tiene bandera. El terrorista no tiene principio, no tiene moral, no tiene amor, no tiene a Dios. Es un terrorista. Desafortunadamente eso fue el problema y eso es el problema. Entonces, el 7 de octubre, como lo dije, invadieron y mataron 1.200 judíos, entre otros también de otras nacionalidades, y se llevaron cautivos a 251. Entonces, el día de hoy han sido liberados los últimos 20 en un acuerdo de paz mediado por el presidente Donald Trump. Él ha sido el mediador, el artífice de que pueda realizarse este intercambio de prisioneros, que para el caso de Israel no son prisioneros los que tenían, sino son civiles secuestrados. El caso de los terroristas que están presos en las cárceles de Israel, sí, porque ellos han sido capturados cuando han cometido actos terroristas en Israel y han sido apresados, han sido ajusticiados con jueces, ¿no? Y han sido mandados a prisión, pero los canjean por ello. Es decir, esos 20, digamos, israelíes que hoy día han sido liberados, ¿no? Han sido a cambio de 2.000 terroristas. 2.000 terroristas han tenido que ser liberados porque era parte del acuerdo. Entonces, luego de esto, mis hermanos, como le dije, viene la guerra de 1967, llamada la Guerra de los 6 días, donde se enfrenta a Egipto, Siria, Jordania, Irak, donde una vez más Israel sale victorioso. Ahora, en plena guerra con los terroristas de Hamas, ya estamos hablando desde el 7 de octubre del 2023 al 13 de octubre del 2025, que es hoy día. Nos hemos tenido que enfrentar, o Israel se ha tenido que enfrentar a 7 enemigos a la vez y hasta 8, ¿no? Irán, que es la cabeza de la serpiente, que encabeza a todos los enemigos de Israel. Al Hezbollah, es un grupo terrorista el más poderoso de la tierra, el más armado. Tuvo que enfrentarse con Israel. Los hutíes del Yemen, que también son unos desgraciados, que lanzan sus misiles desde el Yemen. Está a una distancia de 1.200 kilómetros de distancia. No tiene nada que ver con Israel, no tiene frontera, no tienen comercio, no tienen por qué pelearse. Simplemente porque Irán le da billete para que le disparen. Le dice, dispárale a Israel. Listo. Y el otro, como cobra su plata, dispara. Igualitos son los de Hamas, igualitos son los de Hezbollah, igualitos son de la yihad islámica, que también son otro tipo de terroristas que colaboran, son mercenarios, por dinero ellos atacan. Y cuando se trata de atacar a Israel, entonces ellos lo hacen con el mayor gusto. Entonces, mis hermanos, se enfrentaron a Hezbollah, a los hutíes del Yemen, a los sirios, creando grandes destrozos en cada uno de ellos, en lo que se denominó la Guerra de los 12 días, que pasó hace un par de meses, puede ser, ¿no? Cuando gracias a la ayuda de Estados Unidos se pudo destruir las centrales nucleares en Irán, donde ellos estaban enriqueciendo uranio con el único propósito de producir bombas nucleares, con el único propósito de destruir Israel. Si ellos tenían su bomba el mes pasado la disparaban a Israel para desaparecerlo. ¿Me entienden? Entonces, mientras estábamos en guerra con Hamas, en Gaza, entonces los iraníes comenzaron a provocar. Fue ahí cuando Israel ataca a Irán. ¿Sabe qué? El espíritu indomable de Israel. Su ejército no se llama Fuerzas Armadas, se llama, ¿no? Fuerzas de Defensa Israelí, las FDI, Fuerzas de Defensa, porque están destinadas a defender su territorio, a defender su cultura, a defender su fe, a defender a su gente. Un israelí es tan importante para Israel, uno solo, que lo canjearon por 1.000 palestinos. ¿Entienden? Y esta vez, el día de hoy día, 13 de octubre del 2025, 20 secuestrados han sido canjeados por 2.000 terroristas. ¿Qué le parece? Ese es Israel. Eso es Israel. Por eso lo votan. Y sabe que hasta un día antes del 7 de octubre, 25.000 gazatíes palestinos
cruzaban la frontera de Israel para entrar a trabajar en las empresas, en las industrias que hay en Israel. A las 6 de la mañana esos 25,000 gazatíes entraban y en las 6 de la tarde esos 25,000 gazatíes se iban a su casa. Fin de semana cobraban su dinero y llevaban su sustento a sus casas. Hasta el 7 de octubre cuando atacaron. Entonces ahí se acabó todo eso. La luz que ellos tienen es la luz que Israel les da. El agua que ellos tienen es el agua que Israel los potabiliza para ellos. Y sin embargo, la prensa del mundo, los medios de comunicación, la CNN, la BBC de Londres, ¿no? Y todas las empresas de radiodifusión señalan a Israel como si Israel fuera el perverso, el malo. Y en estos últimos tiempos, ¿no? Con su eslogan de Palestina libre, acusan a Israel como genocida, como que Israel está matando de hambre a los pobres palestinos. Y eso no es así. Yo sé que podrán decir, pero hermano Max, ellos también son seres humanos. Claro que son seres humanos. Por supuesto que son seres humanos. ¿Que necesitan toda la ayuda? Sí. Muchos de ellos son atendidos en hospitales de Israel. Israel ha hecho mucho, bastante por ellos. Pero ellos solamente han aprovechado la primera oportunidad para disparar, para matar, para agredir. Su misión en este mundo para ellos es destruir judíos, matar judíos. Entonces, mis hermanos, esa es la realidad. Y esto, digamos que hace un par de meses, la guerra de los 12 días, así se ha denominado la guerra de los 12 días, con la ayuda de Donald Trump y su ejército y esos aviones superpoderosos que tiene, lograron, ¿no? Destruir las centrales nucleares que tenían bajo tierra, 100 metros bajo tierra, ahí, pero las bombas que tiene Estados Unidos lograron penetrar todo eso y destruir, ¿no? Esa estructura, esos laboratorios, esas centrales nucleares en la que estaban ellos preparando así a toda velocidad bombas para destruir Israel. Pero nada de eso va a suceder hasta que la profecía se cumpla. El Dios de Israel lo tiene todo previsto. Israel es el reloj profético de Dios. ¿Sabe qué? Para mí, el 14 de mayo de 1948, el reloj arrancó. Cuando fue, digamos, reconocido por la ONU como Estado, como país, ahí comenzó a girar. Era desde ahí para adelante, la cuenta regresiva. El tiempo vino a su fin. Hace unas horas, después de estar Donald Trump en el Congreso israelí, en Jerusalén, con Benjamín Netanyahu, el presidente de Israel, Gantz y todos los demás personajes ahí en Israel, dijo un discurso importante, interesante, como verán, feliz de haber logrado la paz entre Israel y los palestinos, entre comillas, ¿no? Él viajó inmediatamente a Egipto, donde le esperaban ahí representantes de Qatar, de Turquía y de Egipto, obviamente, ¿no? Para la firma del pacto de paz, firma de pacto de paz y seguridad. Lo que leíamos en el pasaje de la Biblia, ¿no? En primera de Tesalonicenses 3:5, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pareciera que el mundo está enfocado en generar una paz, pero si esa paz no viene de Dios, por gusto están haciendo todo esto, porque no va a funcionar. ¿Ustedes creen que la mentalidad del terrorista va a ser transformado si Shalom, el Dios de paz, no está en sus corazones? Imposible. Ningún acuerdo va a funcionar. Probablemente tome un tiempo hasta que se rompan estos acuerdos. Espero que dure por algún tiempo. Espero, yo personalmente espero que así sea, por la paz del Medio Oriente, por la paz de Israel, por la paz de todos. Pero no es algo que va a tener mucha continuidad. No, no lo va a tener. Ellos, mis hermanos, nunca van a renunciar a su deseo ferviente de destruir Israel. Ellos nunca van a renunciar a Jerusalén como su capital. Nunca van a renunciar a eso. Entonces, nunca va a haber paz. Hasta la última guerra.
la guerra del Armagedón, cuando nuestro mismo Señor Jesucristo, Él mismo vendrá. Va a llegar el momento que tropas de China, de la India, de Rusia y de probablemente de muchos países europeos estarán ahí al frente de Jerusalén, en el valle de Armagedón. Todas sus tropas armadas ¿para qué? Para destruir Israel. Esa es la última guerra que habla la profecía, la guerra del Armagedón, la batalla del Armagedón, donde el mismo Señor vendrá y destruirá sus tanques, sus bombas, destruirá sus carros de guerra, sus ejércitos, los destruirá a todos. Ya no será el ejército de Israel, sino que será nuestro Señor Jesús mismo, porque así está escrito en la profecía. Ahora, ¿cuándo será eso? En el tiempo profético de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que lo sabemos, estar preparados siempre, porque no sabemos cuándo vendrá, cuándo sonará la trompeta. El Hijo del Hombre vendrá a llevar a su iglesia y usted y yo deberíamos estar preparados, siempre listos, porque en cualquier momento puede sonar la trompeta y el pueblo de Dios será arrebatado. El pueblo de Dios será levantado de esta tierra. El pueblo cristiano ya no va a estar aquí cuando el anticristo comience a hacer su destrozo, cuando haya destrucción generalizada. Ya el pueblo de Dios ya no estará aquí. Ya no estaremos aquí. Qué tremenda bendición, qué privilegio, qué honor que tienen los hijos de Dios de saber que no serán aplastados por el anticristo y todo su imperio infernal, diabólico, endemoniado, con sus demonios ahí, ¿no? Destruyendo las naciones, destruyendo todo lo que existe. Pero ya el pueblo de Dios ya no estará aquí, ya estaremos con nuestro Señor y luego bajaremos con nuestro Señor Jesús. Cuando venga a reinar en Jerusalén, Él pondrá sus pies otra vez en la Jerusalén nueva, renovada, allí mismo. Es lo que dice la palabra de Dios. Así que mis hermanos, yo estoy muy contento por, digamos, este desenlace, por la liberación de estos 20 rehenes que estaban en los túneles de Gaza y esas veintitantas familias de Israel, de sus seres queridos que estaban sufriendo por 2 años, sin saber si estaban vivos, si estaban muertos, si estaban enfermos o simplemente ya los mataron. No, no sabían nada. Pero hoy ha sido ese gran día, día de celebración en Israel y en el mundo cristiano. Y usted como creyente, como cristiano, debería estar gozoso también de que haya sucedido esto, de que temporalmente la paz se esté instalando en el Medio Oriente. Aunque, vuelvo a repetir, no será muy duradera, porque sus enemigos nunca van a renunciar a que Israel exista, a que el Estado de Israel, la nación de Israel, existe en este planeta. Ellos dicen, ¿no? Que no habrá paz en el mundo mientras los judíos existan. Es lo que dicen ellos. Punto. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Fue siempre una bendición hablar con ustedes, compartir con ustedes. Espero que el Señor los siga bendiciendo, que estén siempre preparados, siempre alertas, siempre velando. El Señor Jesucristo nos dijo que velemos y oremos para que no entremos en tentación. Es lo que el apóstol Pablo nos hace mención también aquí, la enseñanza de Jesucristo, que por favor estemos atentos, estemos velando siempre, porque va a venir destrucción, ¿no? Entonces, en este pasaje que hemos leído, Pablo reitera la enseñanza de Jesús de velar y estar preparado para que ese día no nos sorprenda como un ladrón. Que el Señor los bendiga ricamente. Muy buenas noches, familia. Hasta mañana, si papá Dios lo permite. Bendiciones.